Bueno, pues en este primer bloque de gramática de la unidad 7 nos vamos a ocupar del pasado simple. Vamos a empezar a estudiar el pasado simple, como digo, pero del verbo to be. Bueno, tampoco me voy a detener ahora a explicar que el pasado simple indica una acción que ocurrió en el pasado. Y en este caso esa acción es la que nos indica el verbo to be. Bueno, para ir a lo concreto y no perder mucho el tiempo. Mirad, para formar el pasado del verbo to be, me voy a la pizarrita, yo voy a necesitar saber, conocer, manejar dos formas. Si acordáis el presente, yo manejaba am, are e is, ¿no? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, ¿no? Entonces esas tres, en afirmativa, en negativa, en pregunta. Bueno, pues ahora con el pasado simple, manejo, hay que saber, tenéis que conocer dos formas, dos palabras, que son, por un lado, was, y por otro, where. Y esas son las dos formas que se van a poner en afirmativa, en negativa y en interrogación para hablar del pasado del verbo to be. Yo era, yo fui, ¿vale? Con was va a ir I, he, she, e it. I was, he was, she was, it was. Y con el resto es decir, you, we y they, vamos a tener were. You were, we were, they were. Y así nos vamos a manejar. Vamos a ver en afirmativo, en negativo y en interrogación. Pero lo fundamental es eso. Manejando esto que tenéis ahí, no debería haber ningún problema a la hora de enfrentarse al verbo to be en pasado. I, he, she, it con la forma was, you, we, they con la forma were. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver ahora en una frase afirmativa, en una frase negativa, etcétera, cómo va. Bueno, en una frase afirmativa, pues, claro, yo pondría, si es con was, I, he, she, it, o un sustantivo equivalente, was, y el resto de información. Y, por ejemplo, she was a very good student at school. Ella era una muy buena estudiante en el colegio. O I was at the New Year's Eve party in London. Yo estuve en la fiesta de Nochevieja en Londres. Y lo mismo con where, pero en este caso cuando el sujeto es you, we o they. My brothers were excellent drivers for many years. O we were at home yesterday evening. ¿No? Mis hermanos fueron unos conductores excelentes, o nosotros estábamos en casa ayer por la tarde. La frase normal, el sujeto verbo complemento, was were. En negativo, pues was y were se ponen en negativo. Recuerdo siempre lo que comento cuando llegamos a las formas negativas. Para los ejercicios, en el examen nuestro, podéis utilizarlo en forma completa, es decir, was not, were not. Pero lo habitual, y de hecho no lo vais a encontrar de otra manera, es que se utilicen contraídos. Wasn't o were. ¿Ok? Entonces, I, he, she, it wasn't o was not. Y yo diría, he wasn't a teacher of English at my school. Él no fue un profesor de inglés en mi colegio. Sería wasn't. O si lo pongo en forma completa, I was not at the New Year's Eve party in London. Yo no estuve, ¿vale? Y en el caso de you, we y they, pues diríamos weren't o were not. The children weren't in that concert last weekend. No estaban en ese concierto. O we were not at home yesterday evening. ¿Vale? En la forma completa. Wasn't o weren't. Y por último, la pregunta y respuestas cortas. En las preguntas ya sabes que siempre se produce ese cambio. Ahora vamos a tener que al principio de la oración estará was o estará were, luego el sujeto, etc. Fijaos. Was, el sujeto que sea y el resto de información. Y si hay una question word, pero esto se da por sentado, se pondría siempre al principio. Pero ¿veis que el orden cómo cambia? Como siempre, was, el sujeto y el resto de información. Was he a good teacher of English? ¿Él fue un buen profesor de inglés?
Y las respuestas cortas, pues como ya sabes, yes, no, he, etc. Yes, he was, no, he wasn't. Con otras personas gramaticales, yes, she was, no, she wasn't, yes, I was, no, I wasn't. Y si quiero un ejemplo con una question word, where was Susan last weekend? Oye, ¿dónde estuvo Susan el fin de semana pasado? She was in Seville with her cousins. She was. Y lo mismo, pero con el where. Es decir, where, sujeto y el resto de información. Y si quiero poner una partícula interrogativa, pues al principio. Were the children in the swimming pool? Oye, ¿los niños estuvieron en la piscina? Y respuesta corta. Yes, they were o no, they weren't. Y con otras personas gramaticales, yes, we were, no, we weren't. Yes, you were, no, you weren't. Y un ejemplo con question word. What time were you at home yesterday evening? Oye, ¿a qué hora estabas tú en casa ayer? We were at home. Vale. Bueno, la nota siguiente vamos a pasar de ella, lo del nacer y eso. No lo vamos a comentar porque, bueno, puede que más que aclarar, oscurezca. Vale, entonces, con esto terminaríamos el past simple de to be. Como digo, insisto, en lo o sea, que la clave está en lo de manejar was y were con las distintas personas gramaticales. Vale. Let's practice it. Vamos, eso sí, a practicar un poquito con esto. Te voy a sufrir, Jessica, que hago que está mejor. Bueno, es que con las memorias. Sí, es verdad. Desgraciadamente, eso. Yo he tenido a veces cerca gente que sufre eso y. Es que tengo la agenda abierta. Mm. Tenía que haber tirado más en un rato y luego te pasaba. Es que me da verdad. Es que la migraña tiene esa cosa de que incluso, aunque descansando y demás, Te da igual. te da igual. Tienes que pasarlo. Yo, depende del grado, no sé si a ti te pasa que. Por lo general me tomo la pastilla Y funciona. Está tardando. Bueno. Aquí. Bueno, pues vamos, lo que nos dé tiempo, yo creo que puede darnos tiempo a los dos ejercicios, pero seguro al primero. El primero nos ayuda a practicar esto de las formas y tal. Fijaos, dice, rewrite the sentences in the past simple. Tenemos toda una serie de frases en presente, con el verbo to be en presente. Unas son afirmativas, otras son negativas, otras son preguntas. Y lo que tengo que hacer es transformando, cambiando el verbo al pasado. Fijaos en el ejemplo. My father's at work, que es my father is at work. Si lo pusiera en pasado, my father was at work. ¿Ok? Es decir, transformarlas del presente al pasado, cambiando el verbo. ¿Vale? Pues venga, vamos a hacerlo y lo vemos ahora en un minuto.
¿Ok? ¿Lo vemos? Yeah. Bueno, she's at home today, por lo tanto, she What? at home. Haciendo una question. Where are you now? Where were you? Fijaos que where, de dónde, y where, del pasado to be se pronuncian igual, ¿no? Como si repitiera la misma palabra. Where, I'm in Edinburgh. In Edinburgh. Is it hot today? So, was it hot? It isn't open now. It open. They aren't in the office, so they in the office. We're in Rome now. We were in Rome. Me viene a la cabeza que esto de este dicho en español de donde fuera lo que vieres y tal, ¿no? No sé si conocéis ese dicho de como que, bueno, pues si vas a una ciudad y hay una costumbre, pues síguela. En inglés es when in Rome, do as Romans do. Que es cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. Pues lo mismo, ¿no? Pero es curioso, no sé de cuál es el origen de eso, pero but when in Rome, do as Romans do. Okay, they are tired, they were tired, we aren't late, so we late. Y por último, I'm not at school, I wasn't at school. Okay, not much of a problem. That's right. Vale. Es que con el del verbo to be se puede preguntar de pocas maneras, porque es que realmente no hay mucho más. Vale, bueno, pues yo creo que podemos incluso aprovechar este cuarto de hora que nos queda para empezar el past simple y así pues ir ajustando. Ok, pues con esto terminaríamos el past simple de to be.